Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, estamos haciendo un nuevo proyecto, como yo les había prometido. Habíamos dicho que queríamos hacer un canal que fuera más específico, que hablara de manera más profesional del análisis que le vamos a hacer al cine, la película que vamos a hablar o el primer video en el que va a aparecer en nuestro canal se llama Bastardos sin Gloria. Va a ser la primera película que vamos a hablar de Quentin Tarantino, porque ustedes saben que nosotros realmente nos especializamos más como en la personalidad del director para saber por qué razón toma estas decisiones, por qué razón el director decide grabar este tipo de temas, que por qué hace hincapié en tal tipo de escena. Pero bueno, siempre hacemos una introducción de quién es la película, quién es el director, más o menos de dónde viene el director, dónde nace, en qué parte es, a qué cultura pertenece. Y bueno, gente, como ya les dije, vamos a hablar de Quentin Tarantino. Es importante que sepan que mi marido se ha sumado, que mi esposo tiene un doctorado en conducta humana. Luego es más o menos serio el análisis que le vamos a hacer de ahora en adelante a las películas. Así que empecemos con Quentin Tarantino. Entonces, gente, vamos a hablar un poco, ya les dije, vamos a hablar de Bastardos sin Gloria, pero antes de hablar de Bastardos sin Gloria, vamos a hablar de Quentin Tarantino y vamos a ver cómo es que Quentin Tarantino se empieza a interesar por el cine, gente. Quentin Tarantino es de Estados Unidos, es un hombre, en este momento es un hombre que tiene 58 años y eso es importante porque Quentin Tarantino que empieza haciendo cine o se interesa en el cine porque su primer empleo es en un club de videos. Él prestaba películas y aquí empieza a ver y a ver y a ver cine y empieza a amar el cine, a saber qué era lo que la gente más le gustaba, qué tipo de cine la gente quería ver. Y él decía, a mí me gustaría hacer buenos, pero buenos guiones, porque la verdad que yo creo que en el cine lo que necesita son guiones para que la gente piense, se identifique, disfrute, se divierta. Él tiene como una concepción del arte, como la concepción más o menos de los griegos, que él dice, el arte es para disfrutar, no es para estudiarlo, no es para hacer todo un análisis científico, sino es más que nos llegue al alma, que nos llegue a lo que somos. Bueno, vamos probando aquí porque más o menos estamos probando cómo va a ser la luz. Esto es por ahora un poco bastante natural. Queremos realmente que sea así, más natural, porque es lo que yo te digo. Acá también tenemos la concepción de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino dice, mira, no hay que ir a la... De hecho, él no estudió cine, gente. Y él dice que la academia mata un poco el arte porque mata la pasión, mata el sentimiento. Entonces, bueno, como ya les contaba, Quentin Tarantino, su primer trabajo es en el club de videos y él empieza a ver, bueno, a la gente le gusta más este tipo de género, a la gente, a ver qué tipo de película es el que la gente está grabando. Y una vez que él se da cuenta de eso, dice, yo voy a hacer guiones que más o menos conmuevan a la gente porque sé que esto es lo que le gusta. Entonces, él es su propio guionista y les contaba que uno de los guiones que él hizo, que en la época en la que simplemente veía cine, fue Asesinos por Naturaleza. Y yo les quiero contar algo de Asesinos por Naturaleza, que ya la gente que me sigue en Instagram sabe lo que yo les estoy contando. Y es que Quentin Tarantino, cuando escribió Asesinos por Naturaleza, bueno, se la dio a Oliver Stone para que Oliver Stone la grabara. De hecho, él fue el director, pero el guionista es Quentin Tarantino. Y él decía, yo quiero hacer una película que se trate de asesinos por naturaleza. Es decir, la gente, esta pareja asesina porque en su naturaleza es un salvaje. Y entonces Oliver Stone le dice, mira, yo le voy a poner aquí algunas cositas, le voy a agregar algunas cositas, porque la gente necesita una explicación de por qué la gente se comporta. La gente no se comporta de la noche a la mañana, no se vuelve un asesino, no. La gente o lo trae en su código genético, porque históricamente, yo no sé si ustedes sepan, pero los genes tienen memoria, entonces uno realmente arrastra un poco la historia de sus parientes. Y entonces Oliver Stone, ¿qué hace? Dice, le da toda esta explicación de por qué esta pareja es asesina y hace esta maravillosa película que para mí es muy importante. Y entonces aquí ya vemos que Quentin Tarantino empieza siendo realmente guionista.
El proceso de creación artística implica una base de memoria. Un artista recuerda su experiencia propia o algún relato que guarda producto de conversaciones, lecturas u otro tipo de vivencias ajenas a las que ha tenido acceso. Un estudioso puede tener noción bastante buena de cómo es el Teatro Odeón de París, por haber estudiado sus planos, visto fotografías y hasta por haber sido espectador de alguna representación a través de YouTube. Igualmente, hay turistas que recuerdan bien ese teatro por haberlo visitado en un viaje. Es difícil establecer cuál de las representaciones mentales que se hagan el estudioso y el turista es mejor. Pero lo cierto es que cuando recuerdan, están usando la imaginación. Una representación mental es, por consiguiente, un ejercicio de imaginación. Pero tal representación no es necesariamente real. La imaginación no es solo memoria, es también fantasía. Puedo recordar un caballo y mediante un proceso de imaginación volverlo un unicornio. Ver con la mente, no con los ojos, es la imaginación. Y el artista trabaja para plasmar los productos de su imaginación en un medio adecuado, pintándolo, esculpiéndolo o filmándolo. Nuestra película parte de un hecho real, el dominio alemán nazi sobre Europa y las atrocidades que lo caracterizaron, y le agrega la fantasía de un escuadrón vengador y un fin de los dirigentes genocidas, quizás mejor del que tuvieron. Bueno, gente, yo quiero que cuando estamos viendo una película, a mí me gusta como más o menos saber qué tipo de género vamos a ver de la película, ¿cierto? Y a mí me pasa que cuando yo estoy viendo una película de Quentin Tarantino, yo siempre sentía que estaba viendo un western, o sea, siempre sentía como que los personajes eran bastante violentos, poco, a ver, ¿cómo se dice? Poco empático, ¿cierto? Y entonces uno decía, pero ¿por qué me atrae tanto este personaje? Bueno, gente, el western es un género propio de Estados Unidos, era un género bastante épico, donde se utilizaba una banda sonora bastante romántica y este personaje que era creado, este pistolero que venía como a hacer justicia por mano propia, pero realmente tenía una concepción moral y ética muy generalizada, o el principio yankee, el principio norteamericano de lo que significa la justicia. Y resulta que en los 60 y en los 70, estos italianos que tienen una manera de ver el arte y de disfrutar el arte, deciden que ellos también querían hacer western. Pero hicieron un western bastante particular, bastante especial, que en el mundo del arte o en el mundo del séptimo arte del cine se conoció como el spaghetti western o el western spaghetti. También los españoles hicieron algo de western, de hecho hay locaciones, se construían directamente las locaciones para que la gente, para que los directores fuesen a grabar en estas locaciones, entonces, y siempre se reutilizaban este tipo de locaciones porque ellos no tenían como el terreno o el espacio geográfico como para hacer este tipo de películas, entonces ellos lo hacían casi todo creado. También se le llamó chorizo western o paella western, porque era el que hacían los españoles. ¿Y qué tiene de particular este western o qué tiene de diferente al western norteamericano, gente? Y es que estos personajes eran violentos, salvajes, con un sentido de la moral bastante desproporcionado, alejado de lo que uno conoce, la moral, ¿cierto? Más motivados por el sentimiento, por la pasión, por la ira, por todas estas cosas
que le despiertan a uno esas injusticias que ellos veían. Entonces hacían justicia por mano propia, con su propia concepción de lo que significaba para ellos la justicia y lo que significaba para ellos la moral. Fue bastante acogido porque la gente además veía como gente, realmente nosotros somos violentos por naturaleza. Ya Thomas Hobbes lo ha dicho en el Leviatán, que nosotros somos más bien un lobo para el hombre. Y entonces pasa que a Quentin Tarantino esta idea le caló, porque él no es tan romántico, es más realista a la hora de desarrollar estos personajes, a la hora de desarrollar su cine, sus guiones, y por eso es tan atractivo, gente. Luego el cine, más o menos en los 70, el western spaghetti fue decayendo porque ya la gente estaba mamada de ver tanta violencia, sangre corriendo. Y entonces aparece un director italiano que se llama Sergio Leone y se inventa además le da este atributo picaresco y cómico, y entonces como que vuelve a revivir el western spaghetti. Y realmente de todo esto se nutre Tarantino para hacer sus personajes. ¿Qué pasa en Bastardos sin Gloria? Cuando uno empieza a ver la película, desde cuando empieza a sonar la música, uno sabe que le va a contar un western. Si tú has visto western spaghetti antes, western épico, el western de los americanos, tú te vas a sentir como, esto ya lo he visto en algún momento, gente, porque todos hemos visto todos este tipo de películas, nunca las hemos encasillado, no sabemos qué tipo de género es, pero esto ya lo tenemos en nuestra memoria colectiva, y entonces Tarantino se nutre de todo esto, se apropia de todo esto, nos lo monta, y de entrada ya empieza con un cine bastante conocido para nosotros, y por eso es atractivo. Bueno, algo que también es importante, gente, yo les quiero contar, bueno, Sergio Leone es el que le introduce este carácter picaresco, cómico, pero además el que le hacía la música a Sergio Leone era Ennio Morricone, y les quiero contar que en Bastardos sin Gloria, Quentin Tarantino también lo utiliza para que haga su banda sonora, gente, y es magnífico, porque en el western spaghetti también empieza, ya no es la banda sonora de composición artística que se hace, sino que más bien se utilizan canciones que son muy conocidas, se les hacen modificaciones para que ayuden a la trama o a la escena de lo que se está viendo, ayuden a la composición del personaje, y esto también hace parte del western. Y por eso a mí me pasa que cuando vemos la película, por ejemplo, es maravilloso cuando entran los nazis por primera vez, que aparece un plano grande y uno ve que los nazis se van acercando, gente. Tarantino no deja nada al azar, entonces pone para Elisa, que no hay nadie más alemán que Beethoven, ¿cierto? Pero pone para Elisa con guitarra española. Esta composición la hace Ennio Morricone, gente, y es magnífico cómo ayuda a la trama, cómo ayuda al clímax de lo que vamos a ver, de lo que va a suceder. Es que yo les digo que cuando uno se sienta a ver una película, gente, en las películas no hay nada al azar. Uno a veces dice, ¿por qué me gustó tanto esto, gente? Porque fue matemáticamente compuesto para que nos atraiga. Y bueno, gente, algo que también es muy importante que sepamos es que Quentin Tarantino realmente es una persona bastante acuciosa a la hora de establecer todo lo que pone en sus guiones, a la hora de establecer cómo componer a sus personajes. Les cuento que para él era muy difícil encontrar al general Landa. De hecho, por esa razón él no podía grabar la película, no se sabía quién iba a ser, y de pronto se encuentra este austriaco, un maravilloso actor que se llama Christopher Waltz, y Christopher Waltz decide aceptar este papel y lo hace de una manera pero tan magnífica, gente, que no hay un personaje mejor, no hay un actor mejor para ese personaje. De verdad, en la vida real él es políglota, o sea que le quedaba muy fácil además hacer este tipo de escena. Y hablemos un poco del personaje, ¿cierto? Del personaje del general Landa. Entonces les quiero contar que para los alemanes
que es cierto que los alemanes inicialmente cuando invadieron Francia, cuando empezó la guerra con los ingleses, los alemanes eran bastante, ¿cómo se dice?, respetuosos con los franceses y con los ingleses y además con los americanos, porque ellos los consideraban más o menos similares. Ustedes saben que los nazis se creían superiores, se creían la raza superior, entonces ellos decían, bueno, los franceses, los ingleses son similares a nosotros, no iguales porque nosotros somos superiores, pero somos similares, y es cierto que ellos tenían esta cierta cortesía al principio de la invasión, que además ellos querían además suplirse de su cultura, de su arte, tenían cierto respeto por el arte de estos países. Desde luego nosotros los mestizos éramos inferiores, éramos un poco más arribita de los judíos, porque para ellos los judíos sí eran realmente seres humanos degenerados, y los eslavos eran degenerados, pero no tan degenerados como los judíos. Los judíos para ellos eran siempre como la raza inferior, los consideraban bastante poca cosa, y esto fue lo que este sentimiento en los alemanes es lo que hizo que Hitler se aprovechase y lo convirtiese en un odio colectivo, y por eso hace toda esta persecución. Entonces es cierto que cuando llegan a la invasión, los nazis se comportaban bastante corteses con estos pueblos, desde luego siempre y cuando fueran blancos. Si fueran mestizos, negros, ya para ellos no merecían ningún tipo de respeto. No pensar que algo pueda suceder, no pensar en lo que no nos gusta es una actitud comportamental corriente. Probablemente, si pensáramos cómo la pasan las vacas en los mataderos, el consumo de carne se reduciría en forma notable. Por no imaginar qué haríamos si recordáramos permanentemente a los miles de niños de 5 años que trabajan en las minas en lugar de ir a la escuela. Esta actitud se llama negación y ha sido descrita como un mecanismo psíquico de defensa, pues nos permite apartarnos de la realidad y sobrevivir. La negación es entonces un mecanismo de defensa o de adaptación que descarta como inexistentes las representaciones desagradables, permitiendo a los individuos vivir o sobrevivir sin angustias o problemas de conciencia. Puede originar comportamientos activos u omisivos. En el primer caso, como no está pasando nada, sigo con mi vida. Fue el caso de los alemanes que se negaban las atrocidades nazis y se dedicaron a colaborar con el Estado hasta hacerse partícipes de la barbarie. O el caso extremo de muchos judíos italianos que siguieron cotizando para el movimiento fascista hasta el día que vinieron por ellos para llevarlos a los campos de exterminio. Comportamientos omisivos son aquellos que llevan a no tomar medidas, como huir a tiempo, porque aquí no pasa nada. Comportamientos que llevaron a la gente a esperar mientras se esparcía la basura ideológica de la superioridad racial y la violencia de los pseudosuperiores que buscaban imponerse. En los casos extremos, la negación debe reforzarse con otros mecanismos adaptativos, como la proyección o la racionalización. Es por eso que Landa, en la película, califica a los judíos como enemigos del Estado y los compara con ratas, pues proyecta en ellos sus ansiedades y justifica los asesinatos con la supuesta realización de intereses superiores relacionados con la supervivencia de Alemania. Así, el hombre vive su atroz vida de cazador de judíos sin remordimientos ni conflictos. ¿Qué es importante de este personaje del general Landa? Por ejemplo, la pipa. La pipa tiene
un significado realmente muy grande, o sea, gráficamente significa algo, gente, porque es que en el cine todo lo que estamos viendo, cada cosa que se usa en la utilería, gente, ayuda al clímax, ayuda a la composición del personaje, y este personaje lo vemos que es bastante egocéntrico, que es una persona muy inteligente, muy capaz de conocer el género humano, el comportamiento, las debilidades del género humano, y esta pipa grande presta dos servicios, gente. Es un honor que le hace a Sherlock Holmes, porque es más o menos la pipa de Sherlock Holmes, y además es más grande que todas las pipas, porque es el ego de este personaje, del general Landa. Y a su vez, este personaje que es bastante inteligente, pero además egocéntrico, tiene la habilidad como para sacrificar todos los intereses de los ciudadanos por encima del interés particular al que fue contratado, porque eso le sirve a su interés particular, a su fama, a su crecimiento profesional, y por eso es que está dispuesto a hacer las barbaridades que lo mande el Estado nazi. Pero en cualquier momento, como es bastante inteligente, cuando ve que el Estado nazi se está cayendo, se cambia de bando, cambia el rumbo de sus intereses, y vemos que aquí en la película incluso está dispuesto a participar a participar además activamente para que la misión a la que fue encomendado, o el objetivo de la película, que es derrocar el régimen nazi, él forma un papel importante. Sin él no se hubiese podido conseguir realmente la culminación de ese proyecto, tanto que tenía Shoshana, este personaje principal también, que hace parte de la comunidad judía y que decide vengar, y también este propósito que tenían los americanos, que eran derrocar este Estado nazi, derrocar a los alemanes. Todos sabemos que el cine no es solo lo que obviamente aparece en la pantalla. Las cosas van más allá, y por eso se dice que es un arte, una expresión simbólica. Un símbolo es algo que, además de ser en sí mismo, representa una idea o expresa una condición, superando la mera apariencia. Las alianzas, que en algunos países llamamos argollas, así sea una palabra impronunciable en otros, son algo para llevar en los dedos. Sin embargo, por su forma, parecen eslabones de una cadena, de tal modo, cuando una pareja los intercambia y se los pone, el inconsciente puede elaborar la imagen de que están unidos tan fuertemente como por una cadena. Y así, unos aritos se convierten en el símbolo del matrimonio. La bandera de un país es una tela con dibujos y colores, pero más allá de serlo, representa ese país ante los otros y expresa el sentimiento patriótico para sus nacionales. En resumen, un símbolo es una imagen con significado inconsciente. Dos símbolos que aparecen en la película nos llaman la atención sin ser los únicos. El primero, la pipa de Sherlock Holmes que utiliza Landa en su entrevista con el señor Lapadite. En los western, la pipa que fumaban los nativos simbolizaba la voluntad de paz, y es probable que el tabaco y el lento consumir tengan un efecto tranquilizador que inconscientemente se asocie a la no agresión entre los contertulios que fuman. Landa quiere tranquilizar a Lapadite, simbolizar que no va por él, sino por sus protegidos. Pero usa una pipa descomunal porque se siente superior. Es el vencedor, el cazador imbatible, quien tiene el poder y puede, en todo caso, destruir al fumador de la pipa pequeña. Ese modelo Sherlock Holmes asocia al fumador con el gran detective, que es lo que Landa cree ser.
el ambiente que nos llega simbólicamente, el del pequeño vencido en garras del cazador, quien le da una opción de sobrevivir, nos explica, sin explicaciones, la transformación del francés que pasa de protector a delator. Llama la atención el apellido del francés. Palette no es una palabra corriente en francés, pero sí lo es palette, el instrumento del pintor donde se mezclan los colores, donde cambian, como si landa fuera el pincel que manipula sobre la paleta y obtiene el color, el comportamiento que quiere. Finalmente, el otro símbolo es el bate. No es casual que los bastardos se sirvan de este instrumento deportivo como herramienta de muerte. En el béisbol, el bate golpea la pelota y le da la dirección que el jugador busca. Podría decirse, la dirección adecuada. En el sueño de Tarantino, golpeando con él la bola que es la cabeza del nazi, hubiera podido cambiar el rumbo de la historia, alejándolo del asesinato sistemático al que los alemanes se dedicaban. Bueno, gente, y ahora vamos a hablar un poco de particularidades. Y yo siempre les hablo de cuál es mi escena favorita y cuál es la escena favorita de mi esposo, gente. Y bueno, mi escena favorita, gente, ustedes saben, yo soy fanática del cine, yo amo el cine y quiero que ustedes aprendan a amarlo como yo lo amo. Y es esta escena en la que Shoshana, esta actriz judía que ha sobrevivido a esta masacre, cuando empieza la película, viste que hay una masacre, que este señor francés está cobijando a esta familia judía debajo de su casa. Ay, quiero contarles algo de este personaje, y es que ustedes sabían que este personaje que hace de padre de Shoshana, que solamente le vemos realmente los ojos, este personaje era pariente directo de Ana Frank, para que vean lo meticuloso que es Quentin Tarantino. Entonces, mi escena favorita realmente es cuando Shoshana ya es propietaria de este teatro, de este cine, ¿cierto? Y se encuentra con este soldado alemán, con este soldado nazi, y tienen una conversación de cine que a mí me parece fantástico, cómo el alemán tiene la habilidad para apreciar el arte, el séptimo arte, hecho además por judíos, porque ahí están hablando tanto de un director judío, de un actor que se llama Max Linder, que Max Linder les quiero contar que era un cómico francés, que era judío, de origen judío, gente que se considera que es el padre realmente de Charles Chaplin. Charles Chaplin decía que él lo admiraba completamente y que él aprendió mucho de este cómico, y después vemos toda la trayectoria que tuvo Charles Chaplin, y vemos esta conversación que tiene el alemán con Shoshana, de estos dos actores, cómo hacen alusión a Leni Riefenstahl, que Leni Riefenstahl fue esta directora realmente que utilizó el partido nazi para hacerle propaganda al nazismo, y cómo Quentin Tarantino dice, mira, sí, este personaje participó y engrandeció el nazismo, pero dentro del séptimo arte tiene un papel muy importante, y él hace como un honor a todos estos personajes que nutrieron el séptimo arte, que nutrieron el cine, que toda la gente, tanto alemanes como la comunidad internacional, eran capaces de disfrutar, pero cómo fueron capaces de sustraerse del arte para ir a matar a personas, cómo creían, cómo podían admirar el séptimo arte hecho por judíos y luego sustraerse e ir a matar personas judías. O sea, esto fue realmente, y esta es mi escena favorita, toda esa conversación, además ese cine antiguo, cómo nos lo muestra, porque yo creo que Quentin Tarantino realmente es un melancólico del cine, es un apasionado. Yo no creo que él sea un gran y yo creo que él no se considera un gran director y realizador, él se considera más un amante del cine. Él rompe todas las reglas, no le importa nada, gente. De hecho, tiene un conflicto ahí con Spike Lee, porque él, cuando está hablando, por ejemplo, de la comunidad negra,
pone a los blancos a insultar a los negros tal cual como son insultados por estos xenófobos, y además como usa, por ejemplo, las conversaciones de los negros, y Spike Lee dice, ¿cómo se atreve a hablar de la comunidad negra si él no hace parte de la comunidad negra? Y Tarantino le dice, hablo de lo que me da la gana, hermano, porque es que en el cine el cine se nutre de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás sintiendo, y no es que si yo hago parte solo yo puedo hablar. Entonces vemos esto, entonces vemos realmente lo magnífico que es Tarantino a la hora de contar historias, cómo nos mueve todo lo que tenemos en el inconsciente colectivo, ¿cierto, gente? Y nos mueve esta pasión que todos tenemos, o estas ganas que todos teníamos que los alemanes pagaran por todo lo que habían hecho, gente. A mí también, por ejemplo, me encanta la escena ya final, y algo que yo siempre digo es, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de que Shoshana, por ejemplo, muera en la película? Y yo creo que y que además la operación Kino era una operación suicida. Yo creo que Quentin Tarantino nos está diciendo, bueno, si igual los iban a matar, si nos iban a masacrar de esa manera, ¿por qué no hacerlo de manera digna? Y es que uno siempre se pregunta, ¿qué pasó con toda la comunidad internacional, con todos estos judíos que se dejaron morir, que iban como borregos, ¿cierto?, a las cámaras de gas? Y uno decía, pero ¿por qué se comportaba así? Y Quentin Tarantino nos está diciendo, gente, si vamos a morir hay que gastar hasta el último recurso para al menos morir dignamente. Otra cosa que a mí me encanta, es que gente, esta película de verdad que es maravillosa, de verdad que tiene tanto por explorar y tanto por decir, gente, y es que, por ejemplo, vemos que Shoshana detestaba al alemán, tanto que en la última escena, cuando ya nos presenta que verdaderamente va a ocurrir lo que todos queremos, esta operación Kino que sea exitosa, o la operación de Shoshana que queremos que tenga éxito, y es que van a matar a la cúpula de los nazis, que gente, ustedes saben que Bormann, por ejemplo, era de la cúpula nazi, y el tipo se escapó, no se sabe dónde está, nadie sabe, nunca se pudo encontrar, y bueno, aquí murió, así que aquí nos alimenta este afán de venganza. Entonces vemos, por ejemplo, que Shoshana, cuando él entra al estudio donde ella está proyectando, ella le dispara para matarlo, pero luego cuando ella voltea a ver las escenas que está viendo, que yo creo que esto también lo hace en honor a Leni Riefenstahl, que Leni Riefenstahl hacía que todos creyésemos que los nazis eran realmente un gran partido que estaba consiguiendo un gran estado, una gran sociedad. Vemos que cuando ella ve la escena del cine, en ese momento, gracias al cine, ella se enamora de él y decide darle la oportunidad, y justo cuando le da la oportunidad es cuando este hombre se levanta de la penumbra, se levanta, utiliza su último aliento para asesinarla. Porque el nazi es malo por naturaleza, y hasta en el último momento, si tu víctima te da la oportunidad, te va a asesinar. Eso también está muy en el inconsciente colectivo, y lo vamos a ir hablando a medida que vamos hablando de las películas. Bueno, gente, esto era lo que yo quería contar. Yo quiero que ustedes disfruten del cine de la manera como yo la disfruto, que vean estos videos más o menos mientras vamos grabando. Vamos a estar viendo cosas que son muy del análisis conductual, van a estar por ahí escritos estos dibujitos que nos van a ir ayudando a la complejidad de esta película. Gente, yo espero la disfruten, de verdad que yo los amo un montón, gente, que ustedes para mí son importantes. Muchas gracias a todos los que se suscriban a mi canal, muchas gracias a todos los que valoren todo esto que estamos haciendo, gente, y a ver arte, porque el arte nos hace soñar, y sobre todo, gente, el arte nos transforma, es importante eso, y nos transforma en mejores seres humanos. Así que, gente, no se olviden ser felices, sonreír, y sobre todo no se olviden, gente, en transformarse.